Bien, pues continuemos con nuestro estudio de 1 Corintios 13. Hay un pasaje que dice, que todos seguramente conocen: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y muchos de nosotros podemos estar viviendo una vida, un estado de letargo espiritual, por no aprender a depender de Dios. Para eso, de hecho, son las pruebas de la vida, y estas nos hacen crecer, y abundar en amor, como dice Pablo, para que podáis crecer y abundar en amor. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde está el paso entre apropiar y vivir el amor de Dios, o que sea una teoría que nos deje solo de alguna manera naufragando? Y el paso es la fe. Y para eso son las pruebas, precisamente. Las pruebas son precisamente para ejercitarnos en la fe. Y al confiar en Dios es cuando podemos empezar a experimentar su amor. Ahorita estamos en esta parte de 1 Corintios 13. Estamos pasando de las obras muertas a las obras vivas, que representan el amor. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que en la vida efectivamente tenemos presiones, pero que las presiones son las que propician que nos volvamos responsables en la medida que aprendemos a depender de Dios. En teoría todos sabemos que la vida cristiana Dios la produce. Eso es en teoría. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que Él quiere vivir nuestra vida. Esto es, Él quiere influenciarnos de tal manera que sea Él en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Así es precisamente como nosotros vamos a poder empezar a vivir esa relación, que es la que Dios quiere que tengamos con Él, una relación viva de amor, donde las presiones no nos hagan tanta mella, sino que nos lleven precisamente a reposar en su poder, como Jesús decía: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces nosotros podemos volvernos en un sentido inactivos. Es muy fácil que nos relajemos, es muy fácil que en nuestra mente recibamos, pero no haya una reacción. En realidad todo lo que Dios nos revela es para que nosotros actuemos. Recuerden, a toda acción corresponde una reacción. Y aplicado eso al cristianismo, quizá podamos nosotros preguntarnos: ¿qué tanto estoy reaccionando a aquello que Dios me está revelando? Recordando, estamos hablando de los dones espirituales. Capítulo 12 de 1 Corintios se mencionan los dones, la mayoría de ellos. 13 podríamos decir que es la sal que le da sazón a todas las cosas. Y el 14 son normas que se deben de seguir, principalmente. Pero, ¿qué es lo que hace que una persona, tanto en este mundo, aún en el cristianismo, realmente progrese? Este mundo está lleno de oportunidades. Sin embargo, vemos que solo son unos pocos los que llegan a triunfar en los términos del mundo, ¿sí? Podríamos decir que es un porcentaje, según estadísticas, de un 5 o 6%. El cristianismo es algo parecido. ¿Quién realmente es aquel que va a poder tener victoria en esta vida sobre este mundo, las presiones que ejerce sobre las huestes espirituales de maldad? Pues aquel que aprovecha las oportunidades que Dios le brinda, las pautas que Dios da en la vida para que nosotros cambiemos.
Nosotros podemos escuchar muchas buenas predicaciones. Hoy vemos que en YouTube hay muchas, hay buenas, hay malas, pero realmente puedes venir a la iglesia aquí constantemente, que es lo más adecuado porque aquí es donde está la presencia viva del Espíritu Santo. Pero realmente, ¿qué es lo que te va a motivar a cambiar? Entonces vamos a ver un ejemplo, usando la historia de Israel. Cada día vamos a hallarle más sentido a por qué Dios escribió tantas historias respecto al pueblo judío. Y vamos a ver cómo tienen una aplicación directa en nuestros días. Sabemos que en el curso de los reyes, desde Saúl, luego David y su descendencia, hubo pocos reyes realmente buenos, hubo menos, o sea, unos que se entregaban más, pero no de esencia, otros menos, pero hubo dos que marcaron una pauta, ya habíamos hablado un poco de ellos la vez pasada, Ezequías y el bisnieto Josías. Hoy vamos a hablar un poco de Ezequías. Ezequías, como muchos, se enfrentó a muchas pruebas, inclinó su corazón para servir a Dios, pero dentro de esto vinieron pruebas a sus vidas, vinieron pruebas. Y él tuvo que, para poder solventar o para poder crecer en la gracia, enfrentarlas, pero enfrentarlas correctamente. ¿Qué pasa cuando una persona no enfrenta correctamente las pruebas? Pues realmente no obtiene crecimiento y puede, lejos de acercarse más a Dios y de confiar en su amor, se puede alejar, se puede enojar con Él, resentido porque no le da lo que Él quiere, porque no lo libró de acuerdo a su juicio de algún problema. Puede enfrentarse, puede retirarse, o mejor dicho, puede sentirse resentido y eso le impide crecer. En 2 Crónicas 29, del 10 al 11, dice, hablando de Ezequías, cuando iba a invadirlo un ejército extranjero, dice, pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Ellos sabían, tenían claro cuando Dios empezaba a juzgar la nación y siempre era lo abandonaban a Él y automáticamente se daban a la idolatría. Dejaban de adorarlo a Él y adoraban falsos dioses. Entonces Ezequías le dice al pueblo, mejor dicho, Dios le habla a través de un profeta a Ezequías y les dice, hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. ¿Sí? O sea, en parte está hablando, obviamente, del pueblo de Israel, está hablando, involucrando a los levitas, que eran los que instruían al pueblo, y a los sacerdotes. Pero fíjese lo que Dios aquí les advierte. No descuiden sus responsabilidades. O sea, si estamos nosotros hablando ahorita de los dones, en cada don que Dios da es para que lo ejerzamos. Si nosotros solo lo conocemos pero no lo ejercemos, si solo lo conocemos pero no tomamos ningún tipo de acción, podríamos decir que estamos descuidando una responsabilidad. Porque ¿para qué es un don? Para servir. ¿Para servir a quién? A la iglesia misma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos lo que es bueno y agradable delante del Señor, vamos a hacer un testimonio viviente, como lo fue Israel en sus días de mayor entrega. Uno podía hacer que 10,000 enemigos se huyeran, ¿no? Pero en sus días de alejamiento, pocos o un enemigo podía hacer huir a todo Israel. Se invertían los papeles. Y así pasa en nuestra vida. A veces nosotros podemos estar prosperando espiritualmente, etc. Y a veces sentimos que el mundo se nos viene encima. Y bueno, ya sabemos que parte de las pruebas tienen mucho que ver con que nos purifiquemos y nos limpiemos. ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo en el que Dios dejó su iglesia en este mundo?
Él dejó a su iglesia para que le sirviera, para que fuera un testimonio fiel a la generación en que le toque vivir, como Israel en sus más o menos 1600 años de ministerio. Él quería que las acciones sirvieran como un modelo para que la gente pudiera poner los ojos en Jesús, el mundo incrédulo. Recuerden que Israel tenía como objetivo ser un testimonio al mundo de Dios, y al dar a conocer al verdadero Dios, el mundo, como sucedía cuando los reyes prosperaban, los reyes de Israel, que las naciones no nada más ya no se atrevían a ir a la guerra, sino que le mandaban regalos a los reyes, ¿no? Como sucedía con Salomón, etc. Mandaban regalos, como sucedió con Asa, como sucedió con cualquier rey que confió en Dios y Dios lo empoderó, pero además dar un testimonio del Dios vivo. Ese era el objetivo. No era enriquecer meramente una nación con oro y muchas cosas. No se trataba de eso. Era dar un testimonio al mundo de que Dios es poderoso para transformar vidas y naciones. Y entonces, siguiendo, nosotros tenemos que ver esto que vivió Israel como un modelo de renovación. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque del paso del amor a las obras, el amor en obras, que podríamos decir son obras muertas, recuerden, si no tengo amor de nada me sirve, si no tengo amor de nada soy, y si no doy un sonido cierto de nada me sirve tampoco, no se va a distinguir. Y ahorita vamos a entrar precisamente al punto donde entra el verdadero amor y las características del verdadero amor. Entonces, como les decía yo, era un modelo de renovación que Ezequías le plantea al pueblo de Israel para que ellos fueran transformados. Lo primero es recordar la compasión de Dios. O sea, nosotros no merecemos nada. No hicimos nada para que Dios nos salve si es que ya somos salvos. Todo vino de Dios. Él nos hizo el llamamiento, Él nos convenció a través del poder del Espíritu Santo aunado a la palabra. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él nos dio la convicción para el arrepentimiento y nos dio la fe para creer. No hicimos nada. Y las obras son las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Entonces, todo creyente debe de vivir esa vida viendo la bondad de Dios. Si nosotros sabemos que no merecemos nada, lo que va a actuar en nosotros es la gratitud. Es la reciprocidad. Tanto hizo Dios por nosotros que voy a hacer lo que yo pueda. Dice 2 Crónicas 39. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede apartar su rostro. Si Dios nos habla y nosotros somos duros de corazón, como le dice Esteban al pueblo de Israel cuando está antes de ser apedreado: oh insensatos y duros de corazón, ¿cuántas veces no les habló Dios a través de distintos profetas, ¿no? Y estaba enardecido. Y sí, le costó la vida, pero fue el primer testigo que murió así, de esta forma, pero Dios le concedió ver los cielos abiertos y a Jesús en gloria. Pero así era el Israel incrédulo y así es este mundo incrédulo, insensato y duro de corazón. Pero nosotros debemos saber que como creyentes, la garantía del gozo de la vida cristiana, que no se traduce en cuestiones monetarias ni nada, es tener una relación con Dios. Nuestro verdadero tesoro es Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que saber que Él es un ser misericordioso y cualquiera que sea nuestra circunstancia, volvernos a Él. Punto número 2. No dar marcha atrás en nuestro ministerio o en ejercer nuestro don, que es el acto de confianza que Dios nos da. A lo mejor tú puedes experimentar burlas, porque cuando empieza a predicarse el Evangelio, cuando tú empiezas a tener un avivamiento y empiezas a compartir, hay gente que te puede escuchar, otros te pueden decir: mañana te oiremos como en el Areópago allá en Atenas con Pablo, ¿no? Te pueden perseguir, te pueden humillar, se pueden burlar de ti. Pero
dice en 2 de Crónicas 30:10, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de Dios, porque Ezequías dijo, vamos a celebrar una Pascua que todo Israel pueda ver. O sea, él empezó a tener un avivamiento en su vida y él dijo, voy a actuar. Y manda, y la gente se burlaba. Y bueno, eso no debe hacernos mella, porque nosotros sabemos que si tú haces lo que a Dios le agrada y vives para Él, lo que te hagan a ti, realmente se lo están haciendo a Jesús. Tratándose del Evangelio, obviamente, de la predicación y del servicio a Dios, todo lo que te haga el mundo incrédulo, se lo hacen a Dios. Entonces, nosotros, para poder ser, digamos, espadas afiladas, fieles ministros de Dios, punto número 3, tenemos que hacer un gran esfuerzo por quitar las influencias de nuestra vida que nos pueden alejar de Él. Aquí volvemos a 2 de Crónicas 30:14 y 31:1, que dice, pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén. Sacaron todos los altares del incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes, los que oyeron el llamado, fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Nuestra vida puede estar llena de situaciones que apagan nuestra espiritualidad. Y como estamos acostumbrados a ello, las minimizamos, no les damos importancia. Pero cuando realmente una persona quiere servir a Dios, tiene que haber una limpieza en su vida verdadera. Recuerden, la Escritura dice, sed santos, porque yo, Jehová el Señor, soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, la única manera de tener una comunión íntima y estrecha con nuestro Creador es, tenemos que hacer una limpieza profunda de nuestras vidas. Tomar acción, ¿sí? Manos a la obra. Por eso introduje esta plática con este pasaje de levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque si nosotros no despertamos espiritualmente, si no limpiamos nuestras vidas, nos va a pasar la vida. La vida se pasa. Uno la puede ver cuando es joven muy larga, pero cuando empiezan a pasar los años se da cuenta que no es tan larga. Y como Santiago dice en capítulo 4, ¿no? La vida del hombre es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Y tú tienes la oportunidad en esta vida, a partir de Cristo, de devolverle algo a Él de todo lo que hizo por ti, tan solo con una disposición del corazón. Pero para que esto suceda, tienes que ser un instrumento para honra. Recuerden en Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué cosa? De todo lo que pueda contaminar tu vida y lo que te impida la consagración. El punto número 4 es que intercederemos por nuestra iglesia y sus integrantes, pidiéndole a Dios perdón. Todos los grandes avivamientos siempre empiezan con periodos de arrepentimiento. Empiezas por ti mismo y naturalmente empiezas a interceder por los demás. Recuerden, por ejemplo, a Job. Job, cada vez que había una fiesta y terminaba el convite con sus hijos, él sacrificaba por cada uno de ellos diciendo, quizá habrán pecado, quizá en este festejo se endureció su corazón y blasfemaron el nombre de Dios, e iba y presentaba sacrificios. Nosotros tenemos que estar intercediendo constantemente porque la fuerza de una iglesia, ya hemos hablado con anterioridad, tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer, y esto solo puede ser
si todos vivimos conforme a los principios de la palabra, si todos tenemos la mente de Cristo, si hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo rige nuestras vidas y nos alimentamos cada día con su palabra. Entonces, la intercesión es algo muy importante. Dice en 2 Crónicas 30, del 18 al 20, la mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de la Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Una de las cosas importantes cuando se llevaban a cabo este tipo de festivales, ya bien, es que la gente se sanaba, la gente se sentía liberada de sus pecados, así como cuando nosotros empezamos a confesar. Cada confesión con un arrepentimiento verdadero, te sientes liberado, vuelves a la paz, te acercas con confianza a Dios, quieres hacer su voluntad. Pero cuando estás mal, todo te parece pesado, todo te parece oscuro, hasta fastidioso te puede parecer. Eso es por tu baja condición espiritual o por tu nula condición espiritual. Porque Cristo es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y a quien Dios alumbra, lo aviva y lo vivifica. ¿Sí? Recuerden en Lamentaciones, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Cada mañana. ¿Pero para quién? Para el alma que le busca, para el alma que quiere hacer verdaderamente su voluntad. No el que tiene meramente conceptos y ahí los deja y intelectualmente aquí los trae, pero no los vive. Recuerden, la verdadera vida cristiana es vida, no es teoría. Recuerden, el conocimiento envanece, el amor edifica. 1 Corintios 8:2, ¿no? El conocimiento envanece. Tú puedes saber mucho de la Biblia y creerte más sabio que los demás, pero eso solo te envanece a ti, no te sirve de nada. En cambio, el amor, que hoy vamos a introducir ya más a fondo, es interesarte por los demás y ayudarlos para que crezcan espiritualmente. Ese es el verdadero amor, dar tu tiempo. ¿Sí? También el punto número 5 es que debemos apoyar o apoyarnos en la espontaneidad en la adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el Espíritu Santo se va a manifestar de maneras diferentes en todos. Obviamente, todo de acuerdo a la doctrina correcta y todo, pero tú no sabes cómo Dios puede actuar a través de una persona o de otra. Pablo decía, busquen formas de hablarle a la gente. ¿Sí? Yo he aprendido a hablarle, a ser judío con los judíos, a portarme a los gentil como los gentiles, pero él guardaba su pureza, él guardaba su integridad. Su único objetivo era atraerlos a Cristo. Y los grandes predicadores tienen la facultad de entender la situación mental y emocional del auditorio donde ellos están predicando, para que lo primero que suceda es que se identifiquen con Él, para que entonces pueda entrar el Evangelio. O mejor dicho, que Él entienda lo que ellos sientan, para poder transmitir el Evangelio de la manera que penetre. Como dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A eso se refiere, que tengas la capacidad de encauzar a Cristo. Entonces la espontaneidad puede ser diferente a lo que tú tienes establecido. Ahorita me vino a la mente aquel video que vimos hace mucho tiempo de este hombre, ese negrito que lo rescataron de África y que él quería servir a Dios, y llega a Estados Unidos y
Y el pastor o el ministro que le empezó a decir, le empezó a enseñar, mira estos edificios y todo. Y él dice, oye, pero ¿dónde puedo adorar? ¿Dónde está el templo? ¿Se acuerdan ustedes de eso? O sea, a veces nos distraemos nosotros en lo que no debe ser y no vamos a la esencia. Este hombre inculto, incrédulo, sencillo, humilde, etcétera. Inculto, me refiero yo, no incrédulo. Tenía un corazón para Cristo y era lo que le interesaba y pudo ver con claridad cómo este hombre que le estaba mostrando los grandes edificios, etcétera, vivía en otra sintonía diferente, ¿no? Bueno, dice 1 Crónicas 30:23, toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, de modo que celebraron con gran alegría una semana más. Esa fue la espontaneidad en ese momento. Estoy tan a gusto con el Señor que vamos a pasar más tiempo con el Señor. Cuando tú, por ejemplo, tú puedes adorar, puedes tener tus tiempos devocionales y muchas cosas. Pero ¿cuándo ha pasado que quieres más y más? Por ejemplo, en un tiempo de oración, más y más y no quieres despegarte de ahí, porque de alguna manera llegaste a la presencia del Señor. Sentiste que tuviste comunión, derramaste tu corazón y sentiste ese contacto. Es precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel aquí, que ellos sintieron, o sea, se gozaron tanto de haber revivido la adoración verdadera a Dios que quisieron más. ¿Cuántas veces tú quieres más realmente? Lees un poco y quieres leer más, y quieres leer más. Recuerdo un comentario de una persona que yo empecé a enseñarle la Biblia, ya murió hace muchos años, que me platicaba. Él era un distribuidor de mercancía y trataba con muchos judíos. Pero un día lo hizo esperar mucho a uno. Él se acaba de convertir, estaba leyendo la Biblia. Oiga, perdón, no se preocupe. Dice, tardó 3 horas en recibirme. 3 horas, me platicó este señor. Pero yo estaba en mi Biblia metido, dice, se me pasó el tiempo. Ya cuando me atendió, ya hice en 5 minutos el negocio que teníamos que hacer, y el Señor se disculpa y se disculpa. Le digo, no se preocupe, yo estaba leyendo la Biblia, tenía mi tiempo con Dios, y le dio oportunidad de alguna manera de dar testimonio de Cristo. Entonces, cuando nosotros limpiamos nuestra vida, cuando realmente empezamos a tener esa comunión íntima y estrecha, entonces nosotros vamos a contribuir con generosidad en la obra de Dios, dando que nuestra vida, nuestro tiempo, ¿sí? Viendo por las necesidades de la obra. Yo ya les he dicho muchas veces, no es tanto que, o sea, las ofrendas son muy importantes, pues de aquí se paga el salón y todo, pero a lo mejor ves tú a un hermano que tiene una necesidad y dices, voy a cooperar con él, ¿sí? No tienes que andarlo publicando, Dios lo pone en tu corazón. Algunas personas a mí, a lo largo del tiempo me han consultado, oye, yo veo esa necesidad en fulanito, ¿qué hacemos? Le digo, pues si Dios puso en tu corazón, pues ayúdalo, resuélvele esta situación. Y no necesariamente todo es dinero, a lo mejor apoyo en algunos tipos de cosas que se quieran, ¿sí? Entonces, cuando Ezequías convoca y empieza a suceder todo esto, pasa algo muy importante en 2 Crónicas 31:3, que dice, el rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? El rey también contribuyó. Él no estaba acostumbrado solo a recibir. O sea, solo recibir no te hace crecer. Tú tienes que aprender a dar. Primero te tienes que dar al Señor y luego viene todo lo demás. Si no te das al Señor, todo lo vas a cuestionar y te va a doler muchas cosas, pero cuando te das, entonces vas a ver que todo el pueblo, como cuando iban a elegir el tabernáculo, que se les pidió que cooperaran con todo lo que tenían, dice, y el pueblo contribuía y sobró, y hasta le dijeron al pueblo, ya no más, ya no den más. O sea, esos son los corazones dispuestos. Eso es lo que enriquece una iglesia. Y yo no estoy hablando de cosas monetarias o materiales, necesariamente. Estoy hablando de nuestra vida, del verdadero amor.
Entonces, tú tienes que meditar que si alguna de estas cosas hace falta en tu vida, tienes que examinarte y ver de qué manera podrías tú empezar a incorporarte en la obra del Señor, renovar tu compromiso con Él. Una de las características de Israel era que siempre estaban renovando su entrega y su compromiso con Dios. Pero ¿cuál es tu verdadero compromiso? Imagínate que tú te casaras y le dijeras a tu cónyuge, oye, ahí nos vemos dentro de un mes, ¿no? Vamos a seguir viviendo cada uno nuestra vida y luego nos vemos un ratito. O sea, eso sería todo menos un matrimonio. ¿Cuál es el anhelo del verdadero matrimonio? Compartir una vida. Luego vendrán los hijos y compartirán todo lo que tienen para con los hijos, etc. Un matrimonio que no es así no va a funcionar, no va a prosperar, se va a debilitar, se va a destruir, o al poco tiempo van a ser personas oscuras, frías, que estén juntos por costumbre o por compromiso con los hijos a lo largo de los años. Todo va a ser oscuro, gris y tenebroso. Pero un matrimonio donde la pareja se renueva cada día, pueden pasar 50 años y su relación ser mejor que cuando empezaron. Así es como Dios quiere que sea nuestra relación con Él. Obviamente el matrimonio, recuerden, fue instituido por Dios para darnos un ejemplo de la relación que Él quiere vivir con nosotros. Esto es, cuando tú vienes a Cristo, tú tomas matrimonio con Cristo. Y vas a tener un Dios de fin de semana, o de media hora al día nada más, o de un ratito solo porque no tienes algo mejor que hacer, o solo por costumbre. Eso será todo menos un matrimonio. Un matrimonio implica una relación constante y verdadera con aquel, hablando de Cristo, que te compró con el precio de su sangre. Segunda de Crónicas 31, 20 y 21. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciendo lo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandamientos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón. Y como resultado, tuvo mucho éxito. Éxito espiritual es lo que nosotros necesitamos para poder entender o apreciar o percibir el amor de Dios. Tenemos que darlo todo. Mientras más te vacías de ti mismo, más percibes el amor de Dios. Mientras menos te llenas de Dios, más tu egoísmo, tu orgullo fluye y rige tu vida. ¿Qué es lo que rige tu vida? Por eso es que Dios quiere que nosotros respondamos con los ojos de la fe. Recuerda que la vida cristiana es una vida de fe, porque tú nunca vas a entender en teoría lo que se dice en la Biblia. Tú vas a entender cuando creas, y creer significa estructurar tu vida o acomodarla de acuerdo a lo que Dios te enseña y te revela. Una persona que tiene mucho conocimiento, reitero, 1 Corintios, el conocimiento envanece. El amor edifica. Lo que verdaderamente puede llenar tu vida es el amor. Y tú tienes que aprender a ver tu vida de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para ti en ella. No vas a ver nunca, porque todo es por fe. Quizá experimentes muchas pruebas, pero ¿qué te va a sacar de las pruebas? Creer en el amor de Dios. Creer en que su plan es perfecto, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si yo realmente soy salvo, si yo realmente ya Dios me confirmó que soy su hijo, con su Espíritu Santo dándome esa seguridad, entonces yo tengo que tener la seguridad de que Dios hará su obra en mí.
Entonces, ¿qué problema me puede separar del amor de Dios? Y ahí nos vamos a Romanos, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, o muerte, o peligro, espada, hambre o desnudez. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se dan cuenta? El amor es el sello. Vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, lo que hasta ahorita hemos visto atrás es obras muertas. Lo que vamos a empezar a ver son las obras producidas por el amor. Entonces, no importa qué tantos problemas tengas en la vida, no importa qué tantos oponentes tengas. Muchos se van a oponer a que hables de Cristo, se van a avergonzar, no, mejor ni vengas, ya ni te van a invitar porque hablas de Cristo o cosas así. O sea, nada de eso debe importarte. Lo que debe importarte es que tú estés al lado del Señor, o mejor dicho, que el Señor esté contigo. Recuerden lo que dijo Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O estás con Dios o no estás. No hay términos medios. No medio estoy con Dios. Jesús dijo: el que no es conmigo, y esto es, el que sigue todos los principios, el que apropia mis promesas, el que me ama más que nadie, contra mí es. Por eso Jesús debe ser nuestro todo. Y si Jesús no es tu todo, ¿qué te queda? ¿Qué te queda en la vida? El gozo temporal de esta vida es un gozo efímero, no es un verdadero gozo. ¿Por qué? Porque nunca vas a hallar lo que buscabas a través de lo que solo Dios te puede dar. Solo Dios te puede dar la verdadera vida. Solo Dios te puede dar la dimensión correcta de todas las cosas. Solo Dios te puede dar la verdadera satisfacción. Entonces, la relación con Dios es que Dios lo dio todo por ti y tú debes darlo todo por Él. Si no, no hay matrimonio verdadero. La mayoría de los fracasos en la antigüedad se deben a que las personas llegan con expectativas equivocadas. Y entonces, cuando llega la realidad, o sea, ¿por qué le llaman luna de miel? Pues porque no se conocen bien, ¿verdad? Pero cuando ya empieza la vida y empiezan los problemas, ahí es donde sale lo que cada uno es. Ahí es donde empiezan los problemas y las dificultades. Solo el que llega con la perspectiva correcta es el que va a poder salir adelante. O sea, si Dios lo dio todo por mí, yo lo voy a dar todo por Él. Y así es en el matrimonio. Si yo decido unirme en matrimonio, le voy a dar todo. Y eso hacemos con Cristo. Y entonces, cuando nosotros vivimos de esta manera, Dios nos va a dar algo muy importante, que es lo que realmente nos hace ser transformados: la fuerza de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo y Él participó en todo. Y cuando nosotros nos convertimos y Dios nos da su Espíritu Santo, es precisamente ahí donde está la fuerza del cambio. Pero el Espíritu Santo es Dios. Él todo lo escudriña, dice la Escritura en Romanos, aún lo profundo de Dios. Él sabe todo lo que hay en ti, pues es Dios. ¿Tú crees que lo puedes engañar a Él? Tú te puedes engañar a ti mismo pensando: no, voy a plantearle las cosas de esta manera a Dios para que entonces responda a Él conforme yo quiero, conforme es mi anhelo. Error. Es la voluntad de Dios la que es buena, agradable y perfecta. Por tanto, Dios ama la sinceridad. Dios ama la honestidad. Dios ama. Él amó a las personas y dio todo, y Él ama al que da todo por Él. En Zacarías 4:6 dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel:
No es por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Ese es un pasaje de los últimos del Antiguo Testamento y tiene que ver la reconstrucción del templo. Pero este hombre decidió dar su vida a Dios. Tuvo una encomienda. Y dice, cuando ponga la última piedra, quiere decir, cuando venga la total consagración, es donde viene el poder y la fuerza, ¿sí? Y entonces nuestra vida será un testimonio verdadero. Si nosotros vivimos para agradar a Dios, podremos alentar a nuestros hermanos en Cristo, no juzgarlos o criticarlos. Fíjate bien, naturalmente como humanos, y no estoy hablando de nadie, naturalmente como humanos tendemos a juzgar y criticar a los demás. Aún tendemos a medir cuánto se entrega él y cuánto me entrego yo. Yo soy mejor y más entregado porque hablo más, cosas de ese tipo. Pero en realidad, el verdadero amor en la iglesia es ayudarnos a crecer unos a otros, ayudar a mejorar nuestra relación. Y eso nunca lo vamos a hacer si primero no vemos nuestra necesidad de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Primero eres tú para que tú apeles a la misericordia de Dios y luego tú vas a ser misericordioso. Si no apelas a la misericordia de Dios, entonces vas a ser un juez de los demás. Y esto edifica a la iglesia, esto va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a crecer para perfeccionar nuestra adoración y nuestra entrega como el cuerpo de Cristo, no. Entonces deberías hacerte esta pregunta: ¿estás viviendo del lado del Señor o en tu propio lado? ¿Sí? Tal vez nunca tengas que enfrentarte a un ejército enemigo como le pasó aquí a Ezequías, mucho más grande, mucho más poderoso. Y aquí tú dices, bueno, eso era en la antigüedad. No, tú tienes ejércitos enemigos, tienes huestes espirituales de maldad que están luchando contra ti para que no te consagres. Un creyente consagrado representa almas para Cristo, un instrumento de Dios afilado, ¿sí? O sea, nosotros cada día enfrentamos batallas, luchas, primero contra nosotros mismos y luego todo lo que viene adelante. Entonces aquí, en Segunda de Crónicas 32, 7-8 dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, no se desalienten por causa del rey de Asiria, que era el ejército invasor, o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. ¿Quién venció al mundo? Jesús. El rey podrá tener un gran ejército, las circunstancias que nos oprimen, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. No los juzgó, no los criticó, sino los alentó a confiar en Dios, los alentó a vivir para Cristo. Para concluir esta parte, antes de entrar al amor, era importante esta introducción. ¿Cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Eso es algo muy importante, porque se pueden decir muchas cosas. Oye, tú, ¿pero cómo? Bueno, primero, punto número 1, admitiendo que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tiene resuelto todo. Antes de que existieras, Dios te escogió. Así de simple. Las batallas son de Dios. Punto número 2. Reconociendo nuestras limitaciones
y permitiendo que el poder de Dios actúe a través de nuestros temores y debilidades. Nosotros somos frágiles, somos débiles. Tú te puedes sentir muy fuerte, pero a la hora que llega la verdadera prueba, nada más no lo eres. O sea, el que se cree fuerte no depende del Señor. Te lo voy a ilustrar cuando sale Israel al ejército y piden carne, y Dios les había dado el maná. ¿Quiénes fueron los que se murieron? Los fuertes y robustos. ¿Sí? O sea, el fuerte confía en su fuerza, no en la de Dios. El débil confía en Dios. Y realmente ninguno de nosotros, y que les quede bien claro, tiene ninguna oportunidad de vencer a los ejércitos espirituales, que son los que mueven todas las cosas. No los ves, no los conoces, son más inteligentes que tú, son ángeles caídos, son más inteligentes que tú. ¿Cuál es el único camino de la victoria? Seguir las pisadas de Jesús. Jesús venció a Satanás y lo derrotó porque siempre obedeció a Dios. Nunca se vio a sí mismo, ¿no? Aunque tuvo que padecer muerte de cruz. ¿Enfrentó luchas? Sí. Acuérdense de la oración en Getsemaní. Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, sintió sabía, él no iba a enfrentar la muerte física. Él sabía que iba a enfrentar la muerte espiritual de cada uno de nosotros. Pero era necesario para poder liberarnos. Ese amor es el que nos debe de mover. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestras limitaciones, nunca vamos a depender de Dios. O a medias, le darás a Dios por su lado en algunas cosas, pero por otro harás lo que quieras. Yo creo que muchos de nosotros podemos estar viviendo así en parte. Por eso es tan importante este tipo de enseñanzas y escudriñar nuestras vidas. Y el punto número 3, asegurémonos de buscar en cada prueba, en cada circunstancia en nuestra vida, los intereses de Dios, no los nuestros. Generalmente acudimos a Dios, y tenemos que reconocerlo, con nuestros propios intereses que van cargados de nuestros propios deseos. Y nuestros propios deseos generalmente son vanidades ilusorias que no aprovechan ni luchan, que no aprovechan ni sirven, porque son vanidades, como dice un pasaje, ¿no? O sea, los intereses de Dios. Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? No qué es lo que me agrada a mí, y le das un matiz de espiritualidad. Entonces, tenemos que buscar en cada circunstancia los intereses. Repito, la batalla no es nuestra, es de Dios, reconociendo nuestras debilidades, asegurándonos de buscar los intereses de Dios y no los nuestros. Y cuarto y último, pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestras batallas diarias. No siempre sabes tú qué vas a enfrentar en cada día, pero es un hecho que cada día sufres, o mejor dicho, experimentas luchas o batallas. Es un hecho. Algunas cosas que tú sabes, puedes pedirlas en oración. Habrá otras que ignores. Pero cuando tú buscas a Dios y, por ejemplo, en oración, todo lo que vas a hacer en el día, y Señor, actúa a través de mí, dame sabiduría, dame prudencia, permíteme callar, ¿no? Todo eso que cada uno vive, que puede acomodar tú sales protegido con un escudo de fe. Porque Dios sabe más que tú, sabe lo que vas a vivir, vas a enfrentar. Pero que tú se lo digas te lleva a depender de Él y de su poder, y entonces tú sales protegido. Levántate como si nada y vete a tu trabajo o haz tu día, y puedes ser sorprendido de muchas cosas. A veces Dios tiene que permitir aún tragedias en nuestra vida, situaciones difíciles, para que nos demos cuenta lo mucho que necesitamos de Él y de buscarle cada día, cada mañana. Yo sé que todos se saben Éxodo 14:14, pero fíjense en la versión NTV. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos, ¿no? Que la 60 dice, ¿no? Y vosotros, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero aquí me gustó mucho, solo quédense tranquilos. Y nunca te vas a quedar tranquilo
si no dejas que Dios luche tus batallas. Siente, vas a ver, Dios, ¿en qué te ayudo? Oh, Dios, te estás tardando en responderme. No, tengo que hacer algo porque tú no respondes. A veces Dios nos lleva a esperar. ¿Y sabes por qué Dios te lleva a esperar? Para que aumente tu fe. La mayoría de hay veces que Dios no acabas de orar y ya te respondió. Yo sé que en la vida de muchos ha pasado, en mi vida ha pasado. Estás orando y ya vino la respuesta. Pero a veces pueden pasar días, semanas, aún meses y no hay respuesta. Quizás hasta años. Pero Dios a través de eso, aunque tú no lo creas, está trabajando en tu confianza. Porque Él quiere que confíes en Él a pesar de todo lo que te rodea y vivas y pueda suceder. Si no confías en Él, automáticamente te vas a hacer vulnerable a las circunstancias de esta vida que son tan cambiantes. Los cambios que estamos viviendo, y ya de décadas atrás, ahora más que nunca, son tan rápidos que tú no alcanzas a asimilar ni la 10ª parte cuando ya vino otro. O sea, vivimos realmente en una situación angustiante si no dependes de Dios como creyente. Pero cuando dependes de Dios, tan solo tú sabes que Él tiene el control de todo. Que a final de cuentas todo va a suceder como Dios planeó y escribió en la Biblia. Digo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Todo el mundo en guerra y que ya me alío contigo y que no, y que esto. O sea, Dios todo lo tiene controlado y nada va a pasar fuera de conforme lo planeó. Entonces cuando tú vas a la Biblia y empiezas a ver cómo se van a suceder las cosas, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, aunque no entiendas mucho, pero al final de cuentas Dios acaba victorioso y pasa lo que Él dijo, entonces dices, ¿para qué me preocupo? Mejor voy a orar, voy a confiar en Dios y entonces voy a tener la mente clara para poder enfrentar cualquier circunstancia. La presión, dice un proverbio, hace entontecer al sabio. Y Satanás trata de que caigamos en las presiones para que tomemos nuestra vida en nuestras manos, que es todo lo contrario que dejar que Dios pelee por ti. Pero cuando aprendes a reposar en Dios, tienes la mente clara, tienes la visión correcta, porque no tienes la presión y la angustia de los problemas que se puedan o no resolver. Tu vida, si realmente estás en Cristo, ya está resuelta. Pero para que tú termines victorioso, tienes que seguir por el camino de su voluntad. Entonces ya, el próximo estudio, y entramos al amor. Pero no podíamos entrar sin toda esta estructura de fundamento, porque si no vas a entender. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por iluminarnos, Padre, tanto en el Salmo como en este estudio de 1 Corintios 13, de los dones. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo ese trabajo en nuestras vidas que nos lleve a la victoria en Cristo y damos un corazón para amarte, danos el deseo de obedecerte en todas las cosas y que comprendamos en forma plena que todo te lo debemos a ti, Señor, que no hay nada en nosotros. Señor, bendice a nuestra iglesia. Te pedimos que traigas personas que realmente quieran vivir para ti y dar su vida por ti, Señor. Y a los que estamos aquí, permítenos ser instrumentos tuyos, purificados y limpiados de toda maldad, Señor. Limpiados de todo ídolo que pueda anteponerse a que hagamos tu voluntad. Enséñanos a adorarte plenamente a ti y solamente a ti. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.